Soy médico veterinario y me dedico a trabajar sobre todo con especies de fauna silvestre, aunque también estoy trabajando actualmente con perros y gatos y con cosas de cirugía. Pero ¿quién es Fernando Cortés? Es una pregunta media rara, pero pues yo podría decir que es una persona buena gente, que siempre trata de ser positivo y que siempre trata de ayudar en lo que se puede. Pues obviamente lo que hago es trabajar con animales, entonces siempre trato de ayudar a los animales, eso es lo que pues regularmente estoy haciendo. Okay. ¿Dónde naciste? Nací en la Ciudad de México en 1978, tengo ahorita 44 años, pero ya tiene pues mucho que vivo en el Estado de México, en Lerma. Yo creo que más o menos desde que llegué a la secundaria, creo que llegué a tercer grado de secundaria a Lerma. Entonces, sinceramente ya me siento más de Lerma que de muchas personas a las que admiro en el tema del manejo de vida silvestre. De hecho, ahora está cambiando de una manera que a mí particularmente no me gusta tanto, porque antes el manejo con la vida silvestre era como un poco más integral, como más de campo, ¿no? O sea, por decir, en el tema de medio ambiente en México, pues antes lo que sucedía era tratar de buscar, pues que las comunidades, que es donde está la mayoría de la fauna silvestre mexicana, pues tuvieran la posibilidad de tener pues algunas alternativas económicas para que ellos mismos no se convirtieran en los mismos depredadores de la fauna silvestre. Pero actualmente ese tipo de situaciones creo que está cambiando, con los últimos gobiernos ha cambiado muchísimo, desde que yo diría que de los dos últimos sexenios ha cambiado de una manera muy complicada y están avanzando otras cosas como por ejemplo la manera en la que la gente ve a los animales ahora, ¿no? Ahora es muy común, por ejemplo, que la gente diga pobrecito animal y que lo quiera ayudar, pero están perdiendo realmente el fondo de lo que son las cosas, que es trabajar donde realmente está la fauna silvestre en los diferentes hábitats en México. Entonces, pues hay mucha gente que admiro y que trabajaba más o menos en ese sentido. Por ejemplo, en el Politécnico había varias personas que trabajaban precisamente con ese tipo de cosas e incluso se trató de hacer un instituto de biología de la conservación que implica pues trabajar con el hombre, o sea, con las comunidades, con la fauna silvestre y con obviamente con el hábitat. Y como médicos, pues bueno, también admiro a varias personas que han trabajado en los zoológicos de este país y que han hecho cosas con la medicina y con la conservación de diferentes especies. No sé, por ejemplo, con el lobo mexicano que me ha tocado trabajar, el doctor Jorge Servín, que ahorita ya es una persona pues grande que ha trabajado toda su vida con el lobo mexicano. Es una persona que la primera vez que lo vi pues era alguien que tenía ya trabajando en ese momento 30 años con el lobo mexicano, y cuando lo vi dije yo quiero hacer algo como él, ¿no? Porque estaba haciendo cosas de conservación con una especie importante en la que a mí me llamaba mucho la atención, y cuando lo escuchaba hablar decía, él sabe de qué está hablando cuando está hablando de conservación del lobo. Si se va a meter la mano, se tiene que meter correctamente la mano, y se tiene que meter la mano de manera técnica y científica, porque lo que está sucediendo actualmente en el manejo de los animales, hablando de cualquier especie, es que cualquier persona puede opinar a través de las redes sociales o de todo lo que existe ahora. Cualquier persona puede emitir su opinión. No son expertos. Y no está mal, pero para ser experto cuesta mucho trabajo. Yo no me considero experto y tengo trabajando 22 años con animales silvestres y todavía tengo muchas dudas de cómo debemos realmente hacer las cosas, por ejemplo, para la conservación de los animales silvestres solo en México. Entonces, a veces me genera mucho conflicto escuchar que personas que no han tenido una trayectoria, no como la mía, sino que nada más que no han estudiado medicina veterinaria o biología o ecología, más una maestría, más la experiencia, más muchos libros que tuvieron que haber leído para hacer manejo de animales silvestres, puedan opinar y que esas opiniones pues sean escuchadas. Entonces, eso a la gente que nos dedicamos a eso nos genera mucho conflicto. Hubo un tiempo cuando empecé a trabajar con fauna silvestre que no sabía realmente hacia dónde dirigirme. Desde que entré a la facultad dije, yo quiero trabajar con fauna silvestre. Después conocí compañeros en la facultad que me alentaron incluso a seguir estudiando cosas de fauna silvestre, pero cuando salí hubo una bifurcación porque no sabía si seguir trabajando con animales silvestres o dedicarme a hacer cirugía de animales, que lo más común es perros
perros y gatos. Entonces, uno de los retos que en ese momento vi fue decir, yo quiero trabajar con fauna silvestre, pero aparte quiero operar animales de fauna silvestre. Y me costó 22 años, o sea, lo estoy haciendo ahorita. Lo estoy haciendo ahorita porque por 20 años estuve trabajando con animales silvestres de diferentes maneras, casi siempre haciendo cosas de anestesia y manejo, porque lo pude hacer mientras trabajé en la Secretaría de Medio Ambiente, en los zoológicos de la Ciudad de México y de manera particular por los clientes que tengo. Pero ahora lo que puedo hacer, que me ha costado mucho trabajo porque así lo debo de decir, es poder ayudar a esos animales de diferentes especies de fauna silvestre haciendo actividades quirúrgicas que en el momento en el que lo empecé a querer hacer hace 20 años, pues no tenía la habilidad para poderlo hacer. ¿Y a eso te refieres con que te ha costado trabajo? Eso me ha costado muchísimo trabajo. ¿Aprender a hacerlo? Aprender a ser un buen cirujano o a ser un cirujano, pues por lo menos de la media para poder traspolar esas actividades que se hacen con perros y con gatos, pero para ahora poderlo hacer con fauna silvestre. Okay. O con animales silvestres. Ok. Sé de ti porque te conozco que eres un lector de otras cosas, no necesariamente de fauna, ¿no? Claro. O de cuestiones ambientales. ¿Cuál es tu palabra favorita? Gracias. ¿Por qué? Porque creo que es con lo que puedes abrir la mente de todas las personas. O sea, la sonrisa, y cuando le dices gracias a una persona, lo aprendí un poco por mi esposa y por algunos cursos que tomamos, esa es la realidad, pero a través del tiempo me he dado cuenta que decirle gracias a la gente cambia totalmente su dimensión mental. Ok. ¿Y tu mala palabra favorita? La que no te puedes quitar de tu vocabulario. Pues no sé, yo creo que digo muchas malas palabras, pero no sé, a lo mejor no creo que haya una palabra que no pueda identificar donde haga sentir mal a una persona. Yo creo que puede ser eso. Y la que trato de jamás decir es no. Entonces yo creo que mi palabra, la que no me gusta... ¿A qué le temes? ¿A qué le temo? Fíjate que siempre he pensado, y creo que eso porque lo vi en una película, es que jamás le tienes que tener miedo al miedo porque se hace más grande. Entonces, siempre he tratado de no andar con miedo. Cuando era más chico le tenía miedo a la oscuridad y es algo que a veces me cuesta todavía un poco de trabajo, pero por ejemplo, cuando ando en campo, eso siempre viene a mi mente, pero siempre lo trato de vencer. Y lo venzo con, pues, con las personas que están al lado mío. Sí me da miedo irme a un lugar oscuro yo solo, pero si voy con otra persona y andamos en el campo o andamos haciendo algo, he estado en muchísimos lugares donde hay muchísima oscuridad y donde no hay nada más que la naturaleza y nunca he tenido miedo. Pero yo creo que le tengo más miedo a darle la vuelta atrás de mi casa donde está oscuro y yendo yo solo. De ahí en fuera, incertidumbre de no saber qué hay, ¿no? O sea, creo que más bien soy medio, o trato de controlar las cosas. O sea, siempre he tratado de, de lo que voy a hacer es controlarlo. Por ejemplo, trabajo con muchas cosas que pudieran decirse que son peligrosas, ¿no? Con animales silvestres que son peligrosos y cosas así, pero ese tipo de situaciones siempre las trato de controlar para que no exista el miedo. De hecho, muchas personas que de repente trabajan conmigo, yo me doy cuenta que tienen miedo de lo que puede suceder. ¿De lo que puede salir mal? De lo que puede salir mal, pero justo ahí está la situación. O sea, si tú estableces correctamente qué es lo que debes de hacer y conoces qué es lo que puede salir mal, pues nunca te sale mal porque obviamente sabes que hay peligro. Entonces buscas no tener errores en ese sentido. Entonces yo creo que siempre trato de controlar las cosas. Entonces, pues yo creo que le tendría miedo a, no sé, creo que ahora le estoy teniendo miedo a, por ejemplo, a las cuestiones físicas y a las enfermedades. O sea, justo en esta etapa de mi vida creo que estoy empezando a ser consciente de ese tipo de situaciones. Cuando eras más joven y estabas en los 20 y en los 30, pues decías, ay, bueno, ¿qué me puede pasar? No te duele nada, no tienes ningún problema. Ahorita? Pues no es que me duela, pero sí siento que ahora las cosas no son exactamente iguales, ¿no? Por ejemplo, manejar 11 o 12 o 13 horas. Cuando tenía 20 años iba y venía, no sé, al norte del país y regresaba y no dormía 2 días y no tenía problemas. Ahora el otro día fui a San Luis Potosí y
me costó mucho trabajo o cosas como esas, Me ¿no? costó mucho Entonces, trabajo llegar. exactamente, me costó trabajo llegar. Y antes, no sé, me acuerdo mucho que yo me iba solo con una camioneta, con un remolque lleno de animales, yo solo, y me iba hasta Reynosa. Llegaba, descargaba animales y me regresaba a la Ciudad de México. Entonces, ese tipo de cosas, no es que les tenga miedo, pero ahora sí creo que les tengo mucho respeto, ¿no? Y ya trato de no hacer cosas que me pueden poner en peligro. Es que uno se va volviendo a veces sí miedoso, Ujú. pero otras te vuelves cauteloso, Sí, justo porque ya tienes 20 años más y ya le piensas 2 veces para seguir haciendo tonterías, ¿no? sí, yo creo que ahora ya no hago tantas tonterías. O sea, yo creo que hice muchas tonterías en mis Dime veintes. dos. No sé, pues eso, manejar, o sea, irme durmiendo en la carretera y Tuviste no, accidentes por eso, pues un accidente que fue precisamente creo que porque no habías no había descansado. descansado el tiempo correcto y pues obviamente no me quedé dormido, también había aceite en la carretera y pues nos llevó y terminamos en un accidente, un amigo y yo, pero de ahí en fuera no tuve problemas. Lo que 2 o 3 veces sí me causó mucho conflicto fue empezarme a quedar dormido. Por alguna razón, a lo mejor creo que yo mismo siempre he generado el que yo tenga que ser el responsable de las cosas o me desespera que alguien no se haga responsable y termino haciéndolo yo porque el otro no lo puede hacer. Ujú. Entonces muchas veces terminé yo en la carretera manejando cuando ya todos estaban exhaustos, yo también, terminando o tratando de llegar al destino a donde íbamos después de muchas horas de trabajo y después de muchas horas de manejar. Entonces, en muchas ocasiones me venía durmiendo en la carretera y eso ahora trato de que ya no me suceda. Pero en mis 20 y en mis 30 eso sucedió mucho tiempo. Ok. Entonces, a eso creo que son cosas a las que ya les tengo más respeto. Ujú. ¿Tienes una creencia específica? ¿Crees en un Dios? ¿Cuál es tu Dios? Pues no con un adjetivo específico, o sea, la vida de Jesús, o sea, yo creo que hay pocas personas que podrían decir algo en contra de eso, ¿no? Ujú, sí. Pero también creo que no hay como, no tengo una religión particular, o sea, pues obviamente por historia o por cuestiones culturales de mi familia, pues siempre han estado apegados al catolicismo, aunque también tengo muchos conflictos con diferentes cuestiones políticas del catolicismo, ¿no? Pero de lo que sí estoy seguro es que existe una energía universal que rige las cosas y que incluso ahora la humanidad creo que la está poniendo a prueba de una manera incorrecta porque me acuerdo mucho cuando estaba, pues, de las cosas que alguna vez dijiste que nos poníamos a leer, incluso tú y yo, ¿te acuerdas cuando Sí. estábamos más Más chicos jóvenes. y leíamos un libro y platicábamos y debatíamos Ujú, y cosas así? Siempre un tema fue la religión. Cuando tú estabas estudiando antropología, me acuerdo que había muchas clases en donde tú y tus compañeros nos empezaban a platicar cosas y terminábamos en un debate ahí en donde sí. nunca llegábamos A a nada, nada. pero se ponían muy buenos. Pero construíamos Ajá, conocimiento. exactamente. Y me acuerdo mucho de que de repente los temas como, pues, de la religión, pues obviamente nunca terminaban en una conclusión Ujú, exacta. ujú, Y creo que sigue siendo exactamente lo sí, mismo. sí. Entonces, lo que ahora puedo percibir es que ese Dios, porque se le puede llamar así, o esa energía grande que hace que las cosas rijan, pues el universo, o en este caso nuestro planeta o a nosotros mismos, está en todo. O sea, está en ti, en Nora, en mí, en los perros, en los gatos, en el cielo, en el aire o en muchos lugares, y que todo eso conjunto genera una energía que tiene un equilibrio y que creo que ahora estamos rompiendo de muchas maneras. Y me doy cuenta cuando estoy en el campo. Por ejemplo, gozo mucho de repente tener que ir a dejar animales a lo mejor a algún lugar y cada vez meterte a un lugar más lejos de la parte pues de alguna comunidad o algo así y de repente estar en un lugar donde no hay nada más que ¿cómo se llama? La naturaleza. Y en muchos libros he leído y he visto que lo que dicen
para poder encontrar a Dios es tener contacto con ese tipo de situaciones. Y lo he tratado de hacer algunas veces, simplemente con la contemplación, con escuchar qué es lo que sucede, el ruido del aire, del agua, de los insectos, de algún animal que de repente por ahí pasa alrededor tuyo, y de no tener contacto con otra persona. Y ese tipo de cosas ahora las trato de hacer cuando puedo. Si me puedo alejar y estoy en un lugar como esos, aunque vaya con otras personas, pues o me subo a un árbol o me camino unos 100 o 200 metros por allá y me quedo algunos minutos escuchando todo eso, y me doy cuenta que toda la energía que alrededor de todo eso sucede es realmente la energía universal, ¿no? O sea, porque empiezas a pensar, pues no sé, en el sonido de los insectos, ¿no? Y cómo cada insecto tiene un sonido diferente, o cómo, por ejemplo, ese insecto llega a lo mejor a una planta y va a recibir cierta energía, pues a lo mejor a través de la alimentación o de lo que sea de esa planta, y que tú lo puedas ver en algo que a veces no es tan fácil de ver. Porque cuántas veces te pones a ver cuándo un insecto puede estar consumiendo su alimento en una planta, ¿no? O sea, estás acostumbrado a ver qué come tu otro compañero, o qué pidió de la carta, o si pidió mucho o pidió poco, o cosas así, pero realmente a observar ese tipo de cosas te dan como mucha tranquilidad y paz. Y yo me doy cuenta que en esas cosas que a lo mejor son no sencillas, porque biológicamente tienen y evolutivamente tienen muchas cosas importantes, está como la energía básica de lo que necesitamos. Y ahora, pues nosotros como humanos o como personas estamos perdiendo esa sensibilidad hacia la naturaleza o hacia otros seres. Entonces creo que eso es lo que está causando que no tengamos una relación con Dios. Ujú, Ok. Sí, y finalmente puedes entender o puedes dar parte del todo ujú. con entender una parte, ¿no? Sí, con partes muy pequeñas, o sea, con Sí. partes que, pues que a veces dices, no sé, o sea, siempre quieres encontrar el porqué de las cosas, ¿no? Cuando quieres ser como muy técnico, Es muy que ha sido una de las científico. preguntas fundamentales de la humanidad, Ujú, responder eso. ujú. No es nada fácil, yo creo, o sea, yo no creo que esté ni siquiera cerca de poderlo deducir, pero de lo que sí me alcanzo a dar cuenta, por lo que preguntabas de en qué creo, creo que creo más en esas relaciones básicas naturales, que de ahí venimos, que de lo que muchas otras personas pensamos o que nos metemos en la cabeza. O como constructo social, que alguna vez hablamos, ¿no? Ujú. Somos católicos porque así nos educaron, así nos formaron para hacerlo. Sí, Pero si le claro. preguntamos a la mayoría de gente de México o de Latinoamérica por qué eres Ujú. católico, pues no van a tener una concepción filosófica espiritual de eso, ¿no? Muchos de ellos No, ni siquiera conocen un poco más allá de la vida de Jesús, ¿no? ajá, yo me acuerdo, por ejemplo, y eso me acuerdo también que lo platicamos un montón de veces, o sea, yo me acuerdo mucho de la primera vez que pude ir a España y que entré a una iglesia. Primero entré pues como por el arte, ¿no? Y por la arquitectura y ese tipo de cosas. Además porque estaba leyendo un libro de cómo se construían las catedrales, entonces dije, bueno, tengo que entrar a las Sí, a catedrales de ver si aquí, es ¿no? cierto. A ver si es cierto. Y bueno, en términos arquitectónicos sí me gustó, e identifiqué muchas cosas que estaba leyendo en ese momento en ese libro, pero algo que me llamó mucho la atención fue que en el momento de las misas, yo entraba y había dos o tres personas, obviamente personas mayores, en la misa y el padre. Y yo decía, pero si todos los domingos o todas las veces que he ido a las iglesias en México está lleno de gente. Y mi mamá me llevaba a las misas y todo eso. Y no Ujú, estoy ni en contra ni quiero decir que sea bueno o malo. Cada quien tiene la ujú, capacidad ujú. y la libertad de creer en lo que quiera. Sí, pero es con lo que creciste. Es con lo que crecí. Incluso tengo un tío, Crecimos, o crecimos, ¿sí? tengo un tío que es párroco y siempre nos invitaba a ir a la misa, ¿no? A Ujú, la ujú, iglesia. Entonces, cuando entré allá, lo primero que me vino a la cabeza, dije, ¿cómo puede ser que en una iglesia europea haya dos o tres personas cuando ellos fueron los que nos conquistaron y nos dijeron, nos impusieron o nos pusieron de ejemplo el catolicismo, ¿no? Que a su vez ellos también fueron conquistados y hay un montón sí, de desde cosas los culturales, árabes. exactamente, Ujú, ¿no? Pero no me cabía en la cabeza, yo lo que me esperaba es que la iglesia iba a estar llena de gente, ujú. ¿no? De feligreses, Ajá, estaba como aquí. llena los domingos,
porque había muchos extranjeros que querían ver el arte y que querían ver la arquitectura, pero en una misa normal, en una ciudad normal, como por ejemplo pudiéramos decir aquí Lerma, no había nadie. Entonces, después tú convivías con la gente de tu edad, yo tenía 20 en ese tiempo cuando fui la primera vez para allá, y me di cuenta que eran menos apegados a eso que nosotros mismos como mexicanos. Entonces dije, no, bueno, pues entonces esto ya está mal. O sea, no es, o sea, no lleva un 500 rumbo, ¿no? años después. Ajá, exactamente. Entonces me daba, no sé, era como muy, muy curioso para mí.